Vamos a ver en este vídeo un concepto muy importante en informática gráfica, que es el concepto de capa. El concepto de capa es equivalente a las transparencias que se utilizaban en los proyectos de arquitectura cuando se dibujaban manualmente. Entonces, pues existía un primer dibujo, que era a lo mejor la planta del edificio, y sobre ese dibujo pues iban superponiendo papeles vegetales en los cuales pues se dibujaban, uno de ellos se dibujaban las instalaciones, o se dibujaban las estructuras, o se dibujaban los materiales que iba a haber en el proyecto, etc. En informática gráfica, cada uno de estos papeles vegetales pues correspondería a lo que es una capa. De manera que nosotros todas estas transparencias, todas estas capas, podemos superponerlas, podemos verlas todas al tiempo, podemos seleccionar algunas y otras en cambio no visualizarlas, etc. Lo cual pues da una gestión de la información muy ágil e interesante de cara al proyecto. Cuando nosotros entramos por primera vez en un dibujo de AutoCAD, pues existe ya una primera capa, que es la capa 0, que es una capa un poco especial que tiene AutoCAD y que nos permite, en cualquier caso, empezar a dibujar. En un primer momento yo puedo empezar a dibujar y lo estoy haciendo en la capa 0 que tiene el programa creada de antemano. Si yo quiero crear nuevas capas con AutoCAD, pues accedo a este panel, que es el panel de capas, y en el cual pues aparece el listado de capas que tengo yo en el dibujo, y que ahora mismo pues únicamente tiene la capa 0. Yo puedo crear nuevas capas mediante esta tecla que tengo aquí, nueva capa. Voy a crear una nueva capa, por ejemplo, que se llame auxiliar roja. Y le voy a poner de color el color rojo, un color rojo. Bueno, vemos que nos aparece, además del color, nos aparece toda una información relativa a las capas. Nos aparece estos dos primeros botones bastante parecidos conceptualmente, si la capa está activa y si está útil o no está útil. Aparece una bombillita o un sol. Si desactivamos cualquiera de estas dos opciones, pues lo que vamos a hacer es dejar de ver la capa. La capa se puede bloquear, y este es este candadito que aparece aquí, que quiere decir que una capa puede verse, pero no poder actuar sobre ella, no se pueden borrar pues los dibujos que hay sobre esa capa, ¿no? Luego cada capa tiene asignado un color, tiene asignado un tipo de línea, un grosor de línea, tiene asignado si se va a imprimir o no, etc. Vamos nosotros a situar ahora esta capa, la capa que acabamos de crear, auxiliar roja, la vamos a hacer la capa actual. Para eso, pues yo pincho sobre ella y doy en esta tecla de aquí y, como vemos, me aparece aquí el tic verde y la capa auxiliar roja va a ser ahora mi capa actual. Me aparece en la ventanita como capa sobre la cual pues voy a dibujar. Entonces, si yo ahora dibujo nuevas líneas, estas nuevas líneas vemos que están en el color de la capa auxiliar roja y están de hecho sobre la capa auxiliar roja. Yo puedo ver siempre información relativa a una determinada entidad. Si pincho sobre ella, pincho por ejemplo sobre esta línea que estaba en la capa 0, me da el programa información en esta ventana de la capa en la que se encuentra, que es la capa 0. Bien, yo tengo ahora entonces pues algunas líneas, algunas entidades que se encuentran en la capa 0 y algunas otras que se encuentran en la capa auxiliar roja. Puedo, pues por ejemplo, en el panel de capas, pues puedo inutilizar, por ejemplo, la capa 0, la inutilizo y entonces voy a ver únicamente las cosas que se encuentran en la capa auxiliar roja. También puedo pues activar de nuevo la capa 0, la vuelvo a hacer activa y sin embargo pues puedo bloquearla. Si yo bloqueo la capa 0, selecciono estas dos entidades y le doy a la tecla Sub, vemos que únicamente me borra la entidad que se encontraba
en la capa auxiliar roja por estar bloqueada la otra entidad sobre la cual yo no voy a poder actuar. Es decir, que yo puedo también pues seleccionar estas entidades, intentar moverlas y como vemos me dice que estas entidades están en una capa bloqueada y que no puede desplazarlas ni puede hacer nada con ellas, únicamente las estamos visualizando. Bien, volvemos ahora al panel de capas, vamos a desbloquear la capa 0 también. Vemos que ahora aparece de un tono más brillante. Y pues por último comentar esta tecla que hay aquí a la derecha que nos va a permitir cambiar de capa actual. Es decir, que yo ahora mismo estoy en la capa auxiliar roja, es sobre la que voy a dibujar. Si yo quiero cambiar de nuevo a la capa 0, podría abrir de nuevo el panel de capas o puedo, de una manera más rápida, pinchar sobre una entidad que se encuentre en la capa 0 y mediante esta tecla puedo fijar como actual la capa 0. Y vemos que ahora de nuevo me aparece la capa 0 como actual y si sigo dibujando, pues lo que voy dibujando va a estar en esa capa 0. Como vemos, las capas tienen una serie de propiedades, como son el color o el tipo de línea, que van a tener todas las entidades, todos los objetos que se encuentran en esa capa, a no ser de que especifiquemos en algún caso pues alguna propiedad diferente para alguno de los objetos. En este momento pues todas las entidades de la capa auxiliar roja pues tienen el color rojo, todas las entidades de la capa 0 tienen color blanco. En estas otras ventanas que tenemos aquí a la derecha pues vemos aquí el control del color, control del tipo de línea y control del grosor de línea. En principio vemos que en la ventana figura que tanto el color como el tipo, el grosor de línea van a realizarse por capa. Esto quiere decir que van a heredar las líneas que nosotros dibujemos, pues van a tener el color de la capa, el tipo de línea de la capa, el grosor de línea de la capa. Pero en cualquier momento nosotros podemos escoger otro color. Yo puedo poner, pues, por ejemplo, el color amarillo y a partir de ahora las entidades que yo dibuje van a estar en color amarillo aunque se encuentren en la capa C. De la misma manera, si yo pincho sobre una entidad cualquiera, pues puedo cambiarle el color, que ya no sea el color de la capa, sino que sea otro color que yo quiera especificar. De la misma manera, pues va a suceder con el tipo de línea o con el grosor de línea, de manera que yo puedo, pues por ejemplo, coger una entidad y decirle que me ponga a esta entidad de grosor 0,4. Para visualizar este grosor yo tengo que activar este botón que tengo aquí, que es mostrar o ocultar el grosor de línea. Todas estas propiedades es posible modificarlas también a través del panel de propiedades. El panel de propiedades yo puedo llegar a él a través del menú superior, modificar propiedades, o puedo tenerlo desplegado y si pincho sobre una entidad y me muevo hacia la parte derecha, vemos que me aparece el panel de propiedades en el cual pues me figura el tipo de línea de que se trata, el tipo de entidad de que se trata, color, capa, tipo de línea, etcétera, etcétera, grosor de línea, etcétera, aparte de ya de sus características geométricas de punto de inicio, punto de final, ángulo, longitud, etcétera. En este panel de propiedades yo voy a poder cambiar cualquiera de estas propiedades, es decir, que yo puedo decirle, por ejemplo, que la capa, en vez de ser en la capa auxiliar roja, pues me lo pongo en la capa 0, etcétera, etcétera.